a retomar otra vez aquí esta parte que me parece clave, y es por la forma que como construimos este estadístico de razón de similitud. Fíjense que finalmente llegamos a una expresión muy conocida, ¿cierto?, que tiene la forma de una expresión t. Quiero extenderme un poquito más hacia esta parte, como para no dejar eso ahí como tan escueto. Fíjense que finalmente yo quiero fijar alfa como la probabilidad de calcular el error tipo 1, que es igual a la probabilidad de rechazar. ¿Cuándo se rechaza? Recuerden que se rechaza cuando el grosito de x barra menos 0 sobre s sobre raíz de n es en este caso mayor que c sub 0. Pero como esto es una t, vamos a ver si por acá me queda, así sea muy chiquito, esto es una t. Recuerda que esta es la t, ser mayor que c sub 0 es que está aquí c sub 0 y está acá menos c sub 0. Bueno, no se ve muy bien ahí. C sub 0 menos c sub 0. Bien. Voy a borrar un poquito muy bien aquí. No, así está bien. Esto sería c sub 0, así, c sub 0 menos c sub 0. Entonces, esta área que usted de aquí, más esta área que usted de aquí, es alfa. Todas estas dos suman alfa. Entonces, por la simetría de la distribución, cada pedacito de esto va a ser alfa medios. Va a ser alfa medios. Por lo tanto, en la notación que nosotros sabemos, este C sub 0 corresponde al percentil alfa medios. Entonces, ¿cómo es la notación para C sub 0? Es una T alfa medios con n menos 1 grados de libertad. Esa es la notación. Entonces, por eso usted acá va a observar que justamente este C sub 0 es T sub alfa medios n menos 1, es decir, el valor de una T que deja un área de alfa medios a la derecha. Y entonces finalmente, ¿cuándo rechazo H0? Si esta T es mayor que T sub alfa medios n menos 1. Entonces mi región de rechazo, ¿cómo se construye? Yo quiero probar esta hipótesis contra esta. Entonces tomo una muestra aleatoria, tomo el promedio, calculo este T y lo comparo con este cuantito, donde alfa es dado, es decir, alfa ya es fijo. Si el absoluto de esta cantidad es más grande que esto, yo rechazo la hipótesis nula. Si no, no la puedo rechazar. Ese sería como el argumento acá importante a tener en cuenta. Vamos a ver otro ejemplo. En general, cuando usted fija alfa, lo que está haciendo es definir un test de tamaño alfa, es decir, un LRT que se basa en fijar una probabilidad de error tipo 1, es decir, tamaño de la región crítica. Y el LRT, ¿cómo se construye? Miren que cómo empezamos desde el principio. Yo necesito hallar un valor de C tal que lambda de X sea menor o igual que C. Entonces, la clave está en hallar el C. Entonces, en este punto, los LRT son construidos escogiendo un valor de C tal que esta probabilidad, o sea, la máxima probabilidad de rechazar la hipótesis nula sea alfa. Casi parecido como a la potencia bajo H0, ¿cierto? Entonces, si usted quiere construir un test basado en el LRT, debe encontrar el valor de C que cumple esto. Y si se cumple, lo que usted tiene aquí en este pedacito es, al despejar la X, entre comillas, que usted pueda despejar, va a encontrar la región de rechazo. Entonces se supone que si se puede resolver explícitamente esta ecuación, usted va a encontrar la respectiva región de rechazo, donde la probabilidad de error tipo 1 usted la fijó en alfa. Fíjense que estos procedimientos se construyen bajo este supuesto, o sea, de que la máxima probabilidad de cometer error tipo 1 sea pequeña, es decir, alfa se especifica con antelación. Sin embargo, no garantiza que la prueba sea muy potente. Recuerden que potente significa que sea capaz de rechazar con mucha certeza la hipótesis. Es decir,
de que existan probabilidades altas de no rechazar H0 cuando H1 es cierta. Porque si hay una probabilidad alta de, de no rechazar H0, sabiendo que H0 es falsa, entonces ya no tengo una prueba potente. Entonces, la potencia se refiere a la capacidad que tengo de poder rechazar cuando debo hacerlo. Entonces, ¿cuándo una prueba es más potente que otra? Entonces, aquí vienen unas definiciones, digamos, un poco más robustas sobre esto. Un test, cualquier test que usted defina, con una función de potencia establecida beta de teta, se va a decir insesgado si la potencia es siempre más grande, ¿cierto? Siempre más grande cuando estoy en el complemento de teta 0 que en teta 0. Es decir, la función de potencia evaluada en teta' es mayor o igual que la función de potencia evaluada en teta 2', donde teta' está en los valores especificados por H1 y teta 2' está en los valores especificados por teta 0. Eso significa que un test es insesgado. Ahora, vamos a definir una clase de test para probar esta hipótesis versus esta hipótesis. Se hace todo, es decir, usted va a guardar en C, en la clase C, todos los test de hipótesis que le van a permitir probar estas dos, H0 versus H1. Ahí los va a guardar todos. Cualquier cosa que a usted se le ocurra, la va a guardar aquí. Entonces, un test de esa clase que tiene esta función de potencia, vamos a llamarlo uniformemente más potente, UMP, si la función de potencia de ese test supera a cualquier potencia, a la función de potencia de cualquier otro test que esté en esta clase. Me explico. Si tomo cualquier valor de teta que esté en los valores especificados por H1 y tomo cualquier otra función de potencia de cualquier otro test, entonces la potencia de este siempre es más grande que la de este. Es decir, la potencia de este test supera la potencia de cualquier test diseñado para probar la misma hipótesis. Eso significa que el test es uniformemente más potente. Y esta clase, definida de esta manera, se conoce como la clase de todos los test de nivel alfa, porque alfa se fija previamente. Ahora, ¿qué pasa cuando usted tiene hipótesis que solo decidan comparar un par de valores específicos? Es decir, yo quiero saber si el puntaje promedio fue 75 o si fue 80. Cuando usted desea comparar dos alternativas. Entonces, el LRT podría ser usado aquí. El punto es que el LRT está diseñado para particionar el espacio parametral en dos regiones. Aquí no tenemos un espacio parametral en dos regiones, a menos que usted me garantice que solo teta puede tomar esos otros parámetros, en cuyo caso estaría bien así. Entonces, cuando se quiere probar esta hipótesis en específico, es decir, que teta vale un valor contra otro, con una distribución de probabilidad asociada, digamos f de x dado teta, entonces vamos a proponer una metodología que se conoce como el Lehmann-Pearson. Entonces vamos a suponer que las hipótesis son las que usted ve ahí, teta 0 es teta igual a teta 0 y H1, perdón, H0 es teta igual a teta 0 y H1 es teta igual a teta 1, donde usted tiene esta distribución de probabilidad y CAR una región de rechazo tal que. Entonces vamos a proponer una región de rechazo que cumpla estas condiciones. Primero, se rechaza la hipótesis nula si f de x dado teta 1 es más grande que k veces f de x dado teta 0. Y no se rechaza si pasa lo contrario. Esa es la condición 1. Y la segunda condición es que la probabilidad de rechazar bajo H0, es decir, sabiendo que teta igual a teta 0, es alfa. Entonces, una región de rechazo de este tipo va a cumplir lo siguiente. Cualquier test que satisfaga 1 y 2 se va a llamar un test uniformemente más potente de nivel alfa. Es decir, si usted quiere probar estas dos hipótesis, una región de rechazo de esta forma satisface que el test derivado de ahí es uniformemente más potente y tiene nivel alfa. Y lo segundo, cualquier test uniformemente más potente de tamaño alfa
debe satisfacer esta condición, excepto en un conjunto de probabilidad cero. Entonces, lo que le está diciendo es, usted quiere construir una región de rechazo para probar estas dos, entonces proponga una región de rechazo de ese tipo. ¿Cuál es el reto acá? El reto es encontrar K, encontrar un K adecuado. Entonces vamos a hacer un ejemplo sobre eso. Vamos a suponer que tengo una binomial de tamaño n igual 2 y θ desconocido, y que yo quiero probar estas dos hipótesis, si θ vale 1/2 o si θ vale 3/4, y voy a usar el lema Neyman-Pearson. Entonces, ¿qué dice Neyman-Pearson? Encontremos el K adecuado para garantizar esto. Entonces todo se basa en esto, miren, en calcular cómo es f de x dado θ1 y cómo es f de x dado θ0, es decir, el cociente. Cuando este cociente sea mayor que K, rechazo, y cuando no, no rechazo. Eso es lo que vamos a hacer. Miren que como x es una binomial 2θ, el rango de x es 0, 1, 2. O sea que mi función de densidad solo va a estar evaluada en x igual a 0, 1 y 2. Entonces yo voy a hacer esos cocientes. Miren esto. Usando el lema Neyman-Pearson voy a comparar f de x dado 1/2 con f de x dado 3/4. ¿Qué sería f de 0 dado 1/2? Esto. F de 1 dado 1/2, esto. Y f de 2 dado 1/2, esto. Son los tres valores. Y voy a hacer lo mismo con 3/4. Ahora, lo que me propone Neyman-Pearson es que haga el cociente entre esta cantidad y esta cantidad. Entonces voy a hacer estos cocientes. Este sobre este, este sobre este, este sobre este. F de 0 dado 3/4 sobre f de 0 dado 1/2. F de 1 dado 3/4 sobre f de 1 dado 1/2 y así. Y entonces usted empieza a poner condiciones. Yo quiero que esto sea mayor que un K, porque esa es mi región de rechazo. Entonces, ¿cuál K podría escoger aquí? Fíjense. Si yo cojo K, miren, entre estos dos, entre 3/4 y 9/4, si el K está entre estos dos, fíjense que este cociente es más grande que K, porque aquí está, mire, f de 2 dado 3/4 sobre f de 2 dado 1/2 es mayor, es igual a 9/4, que es mayor que K, porque K está entre este y este. Pero este cociente ya no es mayor que K, ¿cierto? Porque K está entre 3/4 y 9/4, o sea, cumpliría solo esto. O sea que en este caso, si yo tengo K entre 3/4 y 9/4, como este es mayor que 9/4, se cumple que este cociente es mayor que K. Pero como este y este son menores, no son mayores que 3/4, sino menores o iguales, entonces no se cumple que este cociente sea mayor que K, sino menor. Por lo tanto, ¿cuál sería la región de rechazo aquí? Para un K entre estos dos, rechazo cuando x vale 2 y acepto cuando x es menor que 2. O sea que si yo hago x igual a 2, rechazo. Miren, si hago x igual a 2, rechazo. Pero si x no es 2, no rechazo. De nuevo, si K está entre 3/4 y 9/4, esto es cierto, pero esto ya no. ¿Cierto? Ya no es cierto para 0 y 1. Entonces, como es cierto para x igual 2, rechazo cuando x vale 2 y acepto cuando x es 0 o 1. Entonces, mi región de rechazo en este caso sería x iguales a 2. Entonces, se rechaza la hipótesis nula si x igual a 2. Ahora, ¿cuánto vale alfa? Recuerde que alfa es la probabilidad de rechazar. Entonces, la probabilidad de que x igual a 2. ¿Cuál es la probabilidad de que x igual a 2 en una binomial con θ igual a 1/2? Vale 1/4. O sea que este sería un test para rechazar H0 con nivel de significancia igual a 0.25. O sea, la probabilidad de error tipo 1 es 0.25, que es muy alta. ¿Qué pasa si K está entre 1/4 y 3/4? Pues, como esta cantidad es más grande que 3/4, entonces, cuando x vale 2, rechazo. Como esta cantidad está entre 1/4 y 3/4, está, ¿cierto? Este es mayor que esto, y esto es mayor que esto. O sea, estos dos son mayores. Pero en el otro caso no se cumple. O sea que yo rechazo cuando x vale 1 o cuando x vale 2. Entonces la probabilidad alfa sería esta probabilidad que vale 3/4. Y si K es menor que 1/4, pues no se rechaza, solo se rechaza cuando x, si K es menor que 1/4, todas se cumplen, miren. Se rechaza cuando x igual 0, 1 y 2. Pero en este caso el valor de alfa sería 1. Y si K es mayor que 9/4, no se rechaza con ninguno. Entonces el alfa sería 0. Esos serían los niveles, dependiendo de esas regiones que yo proponga ahí, tengo diferentes niveles de alfa. ¿Cuál escoger? Es el más